Hola, continuamos en esta lección 7 y vamos a hablar del punto de los trastornos mentales, que son muchos, es largo, voy a intentar ser breve. Sobre los mismos, lo primero que hay que decir es que todo el mundo tiene algún tipo de trastorno, de, de deficiencia eh, psicológica o mental en algún sentido, pero hay unas personas que teniéndolo no pueden ser consideradas enfermas, mientras que en otros casos, pues sí, la persona ha de considerarse enferma. Los criterios para la patología son el criterio individual, el sentir uno que está enfermo, es decir, sufre, criterios sociales también, el de dañar nuestras relaciones y el de ser incapaces de ajustarnos, digamos, a las exigencias de una vida en común, por ejemplo, cumpliendo un horario en el trabajo, etcétera. Tenemos también que advertir que hay dos importantes guías para la clasificación de las enfermedades mentales. De un lado tenemos lo que dice la OMS, que publica sus ediciones en números arábigos, los que utilizamos normalmente, y la Asociación Americana de Psiquiatría, que publica sus ediciones utilizando números romanos. En general hay un acuerdo en el tratamiento de los trastornos mentales en cuanto a su caracterización. Y bueno, pues digamos que lo que se dice en la lección vale tanto para lo que estos trastornos dice la OMS, o sea, vale tanto porque lo dice la OMS como porque lo dice la Asociación Americana de Psiquiatría. Eh, vale, otra cosa más antes de hablar en detalle o con más detalle de los trastornos mentales. Hay que tener en cuenta que hay una especie de frontera entre lo que se llaman trastornos neuróticos y psicóticos. Los trastornos psicóticos, por ejemplo la esquizofrenia, suponen la pérdida de contacto con la realidad. El esquizofrénico vive en su mundo hasta el punto de que confunde su mundo con la realidad, puede sufrir alucinaciones, no solo visuales, también acústicas, voces, delirios. Parece ser que la esquizofrenia está producida por un exceso de dopamina eh, que lleva al esquizofrénico a convertirse demasiado en lo otro, en este sentido a creerse las imaginaciones que tiene o los oídos que oye, a intensificarlos hasta el punto de eso, de creerlos reales. Me recuerda, es decir, la esquizofrenia en el clásico libro El Antiedipo de Guattari y Deleuze, dos postestructuralistas de la filosofía postmoderna, enseñaban que la neurosis era una enfermedad burguesa, es la enfermedad ligada clásicamente en el psicoanálisis a la incapacidad de resolver adecuadamente el Edipo, mientras que la esquizofrenia era casi una enfermedad revolucionaria, era mucho más creativa. Yo me hacía águila al ver el águila, y eso probaba de algún modo la intensidad de mi espíritu. Eh, Aristóteles ya había dicho que el alma es aquello al conocer que puede ser todas las cosas, por eso, porque al conocer nos hacemos, en cierto modo, eso que conocemos. Pero, claro, Aristóteles hubiera distinguido muy bien entre conocer lo que es la naturaleza y creerse un vegetal uno mismo, ¿verdad? No es igual. Bueno, parece ser que la esquizofrenia tiene una base genética, así lo muestra la correlación que hay, la alta correlación que hay entre gemelos, mucho menor entre mellizos y menor entre individuos que no tienen parentesco. Eh, También puede ser que en ella aparezcan
cuestiones sociales. La esquizofrenia se da más entre la clase menos pudiente, y también en aquellos que han sufrido un claro desafecto en la familia. Aunque no saben muy bien qué es la causa y qué es el efecto. Si los esquizofrénicos lo son porque tienen menos recursos económicos, o tienen menos recursos económicos porque son esquizofrénicos. Bueno, eh, respecto de el resto de trastornos tratados, que ya digo son muchos, tenemos muchos de ellos, digamos, trastornos neuróticos. Tenemos los llamados trastornos bipolares, que son los trastornos maníaco-depresivos, en donde el sujeto altera la vivencia de dos emociones pero muy intensas: la tristeza, es la depresión, y la efervescencia, la actividad, que es la manía. También aquí la manía puede ser mayor o menor, entonces se habla de eh, eh, hipomaníaco o solo maníaco, de bipolar 1, bipolar 2. Este es 2, es el más, el menos grave, es decir, la hipomanía. Bueno, también está la depresión sola, y gente que se deprime a veces por causas externas y otras veces por causas endógenas, internas. La depresión nos puede llevar a, pues hasta el suicidio, pero no siempre, no la mayoría de las veces. Nos hace desalentarnos, no tener ganas de hacer las cosas, perdemos la ilusión, por supuesto la capacidad de hacer proyectos, el interés por los demás. Muchas depresiones duran, en fin, son un capítulo en la vida de una persona, y no necesariamente van con ella siempre. En algún momento uno sale de la depresión. Luego tenemos los llamados trastornos de ansiedad, entre los que cuando la ansiedad, el miedo, es concreto, es hacia algo en concreto, pues se habla de fobias, como por ejemplo la agorafobia, la claustrofobia. A veces el miedo es una cosa que es una emoción generalizada ante todo, sin que se concrete en nada, en nada determinado. Se habla entonces de ansiedad generalizada. También puede ser, digamos, algo muy puntual, pero tremendamente intenso, entonces se puede hablar de terror pánico. Todas las fobias tienen un componente irracional que el sujeto de algún modo es incapaz de superar a base de razones. A pesar de que yo sé que el avión es una cosa segurísima, pues puede que tenga un miedo absoluto a montar en avión, no pueda, o a lugares cerrados, etc. El TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, es también un trastorno incluido dentro de este tipo de los trastornos de la ansiedad. Eh, la obsesión es una idea fija y la compulsión es una acción ritualizada muchas veces. Por ejemplo, lavarse las manos o salir a la calle y pisar determinado tipo de baldosas, en el caso de que el suelo las tenga. Pues yo que sé, las oscuras y no las claras, o en los pasos de cebra, pisar las marcas en tiza, o lo contrario. Eh, el lavado de manos. Estos rituales los practica justamente el obsesivo compulsivo para eliminar la ansiedad. Si no los realiza, entonces se llena de ansiedad, de una emoción perturbadora. Tenemos también los llamados trastornos de somatización o de conversión. El clásico es el de la histeria, que fue muy estudiada por Freud. Los trastornos de conversión pueden llevar al sujeto a crearse un daño aparente en el cuerpo, en lo somático, a raíz de un trastorno mental, psicológico. Por eso puede haber cegueras histéricas, o puede haber incluso parálisis de un miembro o de las piernas. La hipocondría es un tipo de trastorno también dentro de esta
de estos que estamos llamando de conversión. Lo que pasa es que, o de somatización, lo que pasa es que el hipocondríaco no llega a convertir realmente en nada físico todas esas creencias de estar enfermo que tiene. Tenemos también las disociaciones, que pueden ser algunas graves. eh, por ejemplo, la despersonalización, el sentir vivirnos a nosotros como seres extraños, como si estuviéramos fuera de nosotros, o la creación de múltiples personalidades. Eh, Está también el grupo de trastornos ligados a la sexualidad. Los trastornos sexuales pueden tener que ver con digamos, las disfunciones, disfunción en la capacidad de excitación, o disfunción en la capacidad de sentir placer, o disfunción por dolor en la actividad sexual. eh, y también el grupo de las llamadas parafilias o filias, que son muchas, eh, y hay una de ellas, al menos una de ellas, que en nuestro mundo occidental es un delito, que es la pederastia. La pedofilia es la atracción por los niños, y en cuanto a tal, no está penada. La práctica, que es la pederastia, sí. Os voy a recomendar rápidamente algunas películas sobre este problema, esta enfermedad y este delito. Eh, Spotlight es una película sobre esto. La Duda es una película sobre esto. La Duda es muy buena. Y luego hay una que se llama El Club, que es una película chilena, eh, digamos, no tan comercial como la de Spotlight, que es americana y que tuvo un Oscar, me parece, en el 2014. Pero es más dura la de El Club, es tremenda esta película. Vale. Otro grupo de trastornos son los llamados trastornos del neurodesarrollo, el trastorno de atención con hiperactividad en muchos niños, no siempre, pero a veces va con hiperactividad. La falta de atención se debe justamente a un déficit en la producción de dopamina.